Biografías. Relatos de los grandes hombres de Dios. Ellos trastornaron al mundo. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. Fueron apedreados, tentados, destituidos, afligidos, maltratados. No te pierdas esta serie de mensajes. Héroes de la fe. Biografías, vida, historia, hazañas de los grandes hombres de Dios. En Hechos capítulo 9, versículos del 20 al 27, la Biblia nos dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo escapa de los judíos y pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco él había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y en Hechos capítulo 15 versículos 35 la Biblia nos dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Me da mucho gusto saludarle, que una vez más nos encontremos en esta transmisión para saborear la palabra del Señor. Quiero decirte que la palabra jamás regresa vacía. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos. Quiero decirte que si tú estás hoy conectado es porque Dios quiere hablar a tu vida. Es porque Dios quiere que recibas esta palabra, que seguramente será un bálsamo para tu vida espiritual y te ayudará a continuar con firmeza en tu vida cristiana. Tal vez estés pasando alguna tribulación o alguna situación de adversidad en tu vida, pero recibe hoy en el nombre de Jesús esta palabra que va a consolar tremendamente tu vida. Hoy vamos a continuar con la serie de mensajes biografías y le ha tocado el turno hablar de Bernabé. Hemos leído en Hechos que cuando Saulo se convierte al evangelio de Jesucristo, mucha gente no le creía, le tenía miedo, porque él había sido un perseguidor y asesino de los cristianos. Entonces Bernabé intervino ante los apóstoles y les contó la manera en el que Saulo había visto en el camino al Señor y de la forma valerosa en el que él defendía y predicaba con denuedo en el nombre de Jesús. Posteriormente, este mismo Bernabé
que intercedió a favor de Saulo, ahora llamado Pablo, se convierten en amigos y posteriormente ellos realizan viajes misioneros enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio por muchas partes. Bernabé se convirtió en un hombre que todos quisiéramos tener, en un amigo que todos quisiéramos tener cercano a nosotros. Alguien que te alienta, alguien que te echa ánimos, alguien que te echa porras y te dices, hay que seguir adelante. De hecho, Bernabé, su nombre significa hijo de consolación. Si nosotros vamos a nuestra Biblia, esta palabra consolación proviene del griego parakletos, que significa el que consuela, el que alienta, el que anima o el que aboga por otro. Y tal fue el caso de Bernabé con Saulo cuando nadie le creía. Cabe mencionar que la palabra parakleto, traducida al español como consolador, es mencionado en el Evangelio de San Juan con frecuencia, y todas las veces que se menciona esta palabra en el Evangelio de San Juan es para mencionar específicamente el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente actualmente. Jesús anunció a sus discípulos cuando Él iba a partir, cuando Él los iba a dejar antes de la ascensión al cielo. Jesús anunció y les dijo seguidamente, en el momento en el que Él se iba levantando para ir al Padre, Él dijo esta declaración que se registra en San Juan 14 del 16 al 17: yo rogaré a mi Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Paracleto se asocia, esta palabra es una palabra que se aplica al Espíritu Santo, es una palabra pasiva y correctamente quiere decir uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. La palabra lleva una segunda idea también sobre el propósito del que ha sido llamado a cumplir esta función. Un paracleto, un consejero, es el que apoya al que necesita una mano. Un paracleto es alguien que alienta al desanimado. Un paracleto es aquel que está dispuesto a correr la carrera al lado de alguien que tal vez está con deseos de abandonarla. Este consejero o paracleto que usted y yo sabe que fue promesa de Jesús, que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin de los tiempos, es el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, que ha sido enviada a estar al lado nuestro. Ha sido enviado el Espíritu Santo para consolarnos, para alentarnos y para decirnos no abandones la carrera, no te desanimes, para decirnos no estás solo, yo estoy contigo. Jesús dijo, yo me iré, pero enviaré al Espíritu Santo que estará con vosotros todos los días, en todos los tiempos. Como dice el Salmo 91, versículos 15 y 16, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Espíritu Santo está con nosotros, Él no nos dejará ni nos desamparará, estará con nosotros, dice la palabra, en la angustia, estará contigo en los momentos más difíciles. Me invocará, es decir, le abrirás tu boca y vas a orar y vas a pedirle a Dios dirección y vas a pedirle a Dios en medio de la tribulación, en medio de la angustia, y la palabra afirma, yo le responderé. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Aleluya. Ese alentador, ese consolador personal que tú tienes es el Espíritu Santo, el cual habita en cada creyente, que te dice todos los días,
sigue adelante, no tires la toalla, que te dice todos los días, no abandones la carrera, tienes que seguir adelante. Por eso es que muchos cristianos, a pesar de las circunstancias que nos rodean, nos mantenemos firmes y poniendo la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amados, es el Espíritu Santo de Dios el mayor y principal consolador de nuestras vidas. Pero tú y yo, amados, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y yo creo firmemente que el Espíritu Santo habita en mí y me usa también para ser paracleto de otros que necesitan mi ayuda. ¿Por qué no se mete conmigo al mensaje y escribe un comentario? Entre más comentarios es mejor, porque seguramente alguien se va a conectar posteriormente a esta transmisión y al entrar a escuchar este mensaje podrá mirar lo que tú has escrito como testimonio de lo que Dios está hablando a tu vida hoy. Escriba, por favor: yo creo que el Espíritu Santo habita en mí y me usa también para ser paracleto, o para ser alentador, o para ser consolador de otros que también necesitan mi ayuda. Esa era la mentalidad de Bernabé. Bernabé sabía bien que él tenía un propósito de parte de Dios en su vida, que él había nacido, que su vida estaba diseñada para consolar, para alentar y para animar a otros. Y uno que había experimentado y que había disfrutado, o que en otras palabras degustó y experimentó el ministerio alentador de Bernabé, fue Pablo. Amados, qué lamentable es cuando conocemos personas que en vez de alentar desaniman, personas que están acostumbradas a decir: no se puede, ¿para qué hiciste esto? Yo sabía que ibas a fracasar, te lo dije que iba a salirte mal. Amados, si el Espíritu Santo está en nosotros, aprendamos hoy de la vida y biografía de Bernabé. Es necesario tener el ministerio de alentador. Bernabé es uno de esos seres humanos que todo el mundo quisiera tener de amigo, de confidente, de compañero y de ejemplo a seguir. La iglesia primitiva se vio bendecida con la llegada de este hombre originario de Chipre. Bernabé se constituyó en uno de los primeros convertidos después de que la iglesia de Jerusalén recibiera la orden de ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Recordemos nosotros que al principio los apóstoles no entendían, no tenían muy en claro la misión de predicar el evangelio. Así que Dios permitió la persecución para que los apóstoles se vieran forzados a salir fuera de Jerusalén y a expandirse y predicar por todas partes. Déjame decirte, iglesia amada, tú que me estás escuchando, hermano en Cristo, que en muchas ocasiones Dios permite la tribulación en tu vida, como esta pandemia, por ejemplo, que Dios permite cierta tribulación para que la iglesia despierte del letargo espiritual en el que muchas veces hemos caído. Bernabé fue un hombre de muchas virtudes. Su contribución al evangelio fue incalculable. Fue uno de esos supercristianos de su época. Bernabé fue un hombre que dejó huella en todos aquellos que en algún momento tuvieron contacto con él. Y yo he conocido a supercristianos de esta índole. Yo he conocido a hombres y mujeres que han sido de gran bendición para su iglesia, que han transcurrido muchos años y aún siguen de pie. En mi congregación conozco hombres y mujeres que han permanecido firmes en esta congregación y en esta amada iglesia llamada Unidad Cristiana. He conocido pastores que se desgastaron y dieron su vida en esta iglesia, en la familia Unidad Cristiana, y que han permanecido firmes. Y créame que han sido
de bendición para muchos. Así hay muchos cristianos que son hombres y mujeres fieles a Dios, fieles a sus iglesias y fieles a sus pastores. Así era Bernabé. Bernabé era un alentador. Y ese es el tema de hoy. La vida de Bernabé, el alentador. En primer lugar, en Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37, la Biblia nos dice: entonces José, a quienes los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Este hombre originario de Chipre originalmente se llamaba José, pero los apóstoles le pusieron Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Él era un levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En primer lugar, Bernabé era un hombre lleno de generosidad. Su verdadero nombre era José, pero los discípulos inmediatamente le cambiaron el nombre por Bernabé, y sabe que se lo había ganado a pulso por su manera de ser. Su buen testimonio rápidamente llevó a los discípulos a mirarlo como un consolador, como un alentador para sus ministerios. La generosidad de Bernabé era tan grande que llegó al extremo, porque esto es algo ya más allá, es algo que es movido por Dios directamente en aquellos que están dispuestos inclusive de desprenderse de lo que tienen. Y Bernabé dice que él vendió sus propiedades para ayudar a los cristianos más pobres de Jerusalén. Esto era un indicio de que no solo su vida estaba dispuesta a dar todo por el evangelio, sino que inclusive todo lo que él poseía lo ponía al servicio de Cristo. Lo que en un tiempo fueron sus propiedades, él dijo: las voy a dar porque quiero bendecir a otros. Y qué bonito, la Biblia dice: es mejor dar que recibir. Y este es un acto de generosidad que es contrario precisamente al egoísmo que había demostrado en la iglesia primitiva algunos otros, como Ananías y Zafira. En Hechos capítulo 5 del 1 al 11 se encuentra registrada también esta lamentable acción de Ananías y Zafira, que dice que ellos juntos vendieron una heredad, Ananías y su esposa Zafira, y ellos vendieron eso para darlo a la iglesia. Sin embargo, dice que ellos sustrajeron el precio, sabiendo también su mujer, y trajeron solo una parte y la pusieron a los pies de los apóstoles. Pero dijo Pedro, revelado por el Espíritu Santo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Nos has mentido, no a nosotros los hombres, sino a Dios. Lo que había sucedido es que este hombre y esta mujer habían prometido que iban a vender una propiedad que ellos tenían para darla a la casa del Señor. Pero dice la palabra que una vez que tuvieron el dinero en sus manos, ellos dijeron: no la vamos a dar completa, es mucho, y sustrajeron ese dinero y solo llevaron una parte. Quiero decirte que así como Bernabé, que fue un hombre generoso y él vendió y entregó para los creyentes que más necesitaban, también hay quienes fingen una falsa generosidad, quienes solo dan lo que les sobra, solo los que dan lo que ya no les sirve. Hay quienes prometen algo a Dios y solo dan una parte de la promesa. Hay quienes no le dan a Dios correctamente. A muchos he escuchado decir frases como esta: si Dios me permite ganar la demanda que tengo, yo le daré a Dios.
Si yo llegara a vender la propiedad que puse en venta, entonces voy a diezmar. Si me llega a ir bien en mi negocio, yo voy a dar. Déjame decirte algo, hermano, muchas personas han prometido eso y luego cuando logran ganar se arrepienten de lo dicho. Y tenga usted cuidado con la falsa generosidad, pues la Biblia dice que el fin de Ananías y Zafira fue la muerte. Pero también hay muchos Bernabé en la iglesia, hermanos generosos, que son usados por Dios y que llegan en el momento oportuno, que sin pedir ellos dan, que sin decir nada ellos otorgan, porque su corazón se deleita en hacerle el bien a otros. Creyentes incógnitos que ofrendan sin esperar reconocimiento. Dios bendiga a todos estos hermanos Bernabé. He conocido a muchos y tengo tantas anécdotas y tengo tantos testimonios que yo podría dar hoy, pero yo sé que la mayoría de ellos, cuando han dado, dicen: pastor, no diga mi nombre. Yo sé que le doy a Dios y que la recompensa vendrá de parte de Dios, pues la Biblia dice: todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, sabiendo que de Él viene la recompensa. En segundo lugar, Bernabé, un buen hermano y amigo. En el capítulo 9 de Hechos, versículo 27, la Biblia dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Primero con Pablo, él demostró comprensión, se expuso al presentar a un ex asesino de los hermanos de la iglesia. Entonces él fue y se colocó de intermediario y abogó por Pablo ante los apóstoles. Fue el medio que Dios utilizó para introducir a Pablo a la obra misionera frente a los demás apóstoles. Este Pablo en el que nadie creía, este Pablo que había sido perseguidor y asesino, gracias a Bernabé se convirtió en uno de los apóstoles. Este Pablo, esta persona que terminó impactando a miles en el mundo entero, primero fue impactado por la vida de Bernabé, quien fue su alentador, su hermano y su amigo. Un alentador es un buen hermano. Un alentador es un buen amigo. Y muchos ministerios, amados, llegan a ser grandes, pero nadie ve cuántos alentadores tuvo a su alrededor, cuántos amigos fieles tuvo a su lado y cuántos hermanos fieles tuvo a su lado. Se dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y yo lo creo. Pero también yo sé, amada esposa que estás escuchando este mensaje, que tú puedes convertirte en el Bernabé de tu marido, que tú puedes convertirte en la mujer que tu marido necesita, en la ayuda idónea que tu marido necesita para alentarlo todos los días. No seas la desalentadora, no seas la retractora, sé su amiga, sé su asesora, sé su ayuda idónea. Y esto es importante, porque cuando hablamos del alentador, yo me imagino inmediatamente la figura de los corredores que van en la gran maratón. Ellos corren por muchos kilómetros y a las orillas de las calles se encuentran personas alentando y diciendo: vamos, tú puedes. Pero hay otros que van más allá de una palabra de aliento, y algunos le tiran una toalla húmeda para que ellos mojen su cabeza. Otros les pasan al caminar, al ir corriendo, le alcanzan con su mano un vaso de agua, porque la labor de alentar a alguien consiste en que tú le digas: vamos, tú puedes, sigue adelante. ¿Cuántas personas desanimadas hay? Y tú hoy, a través de este mensaje, puedes recibir ese llamado a este maravilloso ministerio llamado el ministerio de la consolación. Que tu esposo encuentre en ti una mujer que lo alienta a seguir adelante aun cuando fracase. Que tus hijos puedan hallar en ti, amado y amada hermana que me escuchas,
palabras de bien y de bendición en vez de recibir palabras de maldición. A veces nuestros hijos necesitan escuchar palabras de aliento. Muy bien, hijo, te felicito, me siento orgulloso de ti, me da tanto gusto saber que te vaya bien. Pero hay padres que lo que hablan a veces es palabras de maldición. Y cuando tú le dices a tus hijos, no sirves para nada, yo sabía que te iba a ir mal. Y cuando tú le dices a tus hijos cosas que lo hieren, como eres tonto, etcétera, etcétera, usted, en vez de ser alentador, es un desalentador. Pero dice la palabra que Bernabé fue un buen amigo y un buen hermano, en primer lugar, para Pablo. En segundo lugar, también mostró comprensión por el joven Juan Marcos. Juan Marcos era un chamaco, era un joven dinámico, inteligente, tenía gran potencial. Por eso el apóstol Pablo, cuando lo descubre en Hechos capítulo 12 del 24 al 25, se lo lleva de inmediato consigo. Pero el joven Juan Marcos era inseguro, era inmaduro, aún no había vivido lo suficiente para entender que la vida va más allá de talentos. A veces nosotros pensamos que un joven talentoso puede solo subsistir, pero se requiere no tan solo el talento. Joven que me estás escuchando, yo conozco muchos jóvenes inteligentes, pero no basta solo con tu audacia, con tu inteligencia, con tu dinamismo. Siempre necesitaremos a alguien que esté con nosotros alentándonos. Y yo veo esta figura como el entrenador de un boxeador, que el boxeador está en el ring golpeándose, y a veces usted no se da cuenta que abajo hay un manager que es regularmente un hombre de experiencia, es a veces inclusive casi tirando a un anciano, y entonces el boxeador está dándolo todo en el ring, pero cuando suena la campana y va a su esquina, este hombre sube y le dice qué estrategia tomar. Un consolador, un buen amigo, un buen hermano siempre te va a hablar y te va a decir no solo lo que estás haciendo bien, sino inclusive lo que estás haciendo mal. Este Juan Marcos, en el primer viaje misionero, cuando Pablo lo lleva y Bernabé y Pablo se conducen a este primer viaje misionero, ellos toman un barco que va camino de Chipre a Pafos, a Perge, a Listra, a Iconio, Derbe, y al final llegan a Tarso y estacionan en Antioquía. Pero apenas pasan por Perge, el joven Juan Marcos tan luego llegó al lugar de donde él era y le dio mamitis, y él decidió regresarse con su mamá, la cual dice Hechos capítulo 12 versículo 12 que se llamaba María, y él dice hasta aquí llegué, esto no es para mí. Y en Hechos capítulo 13 versículo 13, Juan Marcos se aparta de Pablo y Bernabé y se regresa a su casa. En el capítulo 15 de Hechos, versículos 36 al 41, Pablo realiza su segundo viaje misionero y Bernabé, ¿de quién estamos hablando hoy? De Bernabé. Y Bernabé intercede con Pablo y le dice, ¿qué te parece si llevamos nuevamente a Juan Marcos con nosotros? Este alentador, este Bernabé, muestra comprensión por este joven y le dice a Pablo, vamos a darle otra oportunidad. Regularmente, como pastor, estoy rodeado de algunos jóvenes de mi congregación que se han unido a mí y que son parte, son ayuda, instrumentos de Dios para este ministerio. Y tal es el caso de los que me ayudan en las transmisiones y los que me ayudan en todas las cuestiones técnicas, tal vez que nosotros no alcanzamos a ver, pues solo estamos mirando la transmisión, pero hay un trabajo incansable que otros hacen, aunque nosotros no lo notemos. Pero han cometido no uno, sino a veces han cometido estos muchachos errores y errores. Sin embargo, es allí donde el ministerio de la consolación debe estar en ti y entender que si Dios es un Dios de oportunidades, nosotros debemos también ser personas de oportunidades. Y cuando alguien falle, que cuando tus hijos fallen o la gente que tú amas o aprecias te fallan,
amado, aprende a perdonar y dale más oportunidades, porque no sabes hacia dónde Dios puede llevar la vida a estas personas. Y este fue el caso de Juan Marcos. Bernabé le dice a Pablo: vamos a darle una segunda oportunidad. Es cierto que en el primer viaje demostró inmadurez, es cierto que en el primer viaje nos abandonó, pero yo tengo fe que este muchacho llegará a ser un gran hombre de Dios. Pablo no queda en buenos acuerdos con Bernabé y deciden separarse. Así que Pablo viaja solo con Silas, su segundo viaje misionero. Pero Bernabé, sí, amados, el consolador, este hombre creyó en Juan Marcos y lo llevó consigo. 12 años, escúchame bien, 12 años después de este incidente de Hechos capítulo 5, el apóstol Pablo ahora reconoce el llamado de Juan Marcos. Y en Colosenses capítulo 4 versículo 10, el apóstol Pablo escribe y dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirles. Ahora el apóstol Pablo está escribiendo una carta de recomendación para este Juan Marcos, quien en primera instancia él lamentablemente no supo apreciarlo. Pero fue Bernabé el instrumento de Dios para que Juan Marcos no se fuera al mundo. Fue Bernabé el instrumento de Dios para que este joven llegara a cumplir sus propósitos por el cual Dios lo había llamado. Y en Filemón capítulo 1 versículos 24, el apóstol Pablo le escribe a Filemón y ahora menciona nuevamente a Juan Marcos y lo llama mi colaborador en la obra del ministerio. Amados, 5 años después de esta carta, durante el segundo encarcelamiento de Pablo, en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11, el apóstol Pablo, ya estando en la etapa final de su ministerio y casi a punto de morir, él en su carta le escribe a Timoteo y le pide que por favor le envíe a Juan Marcos, pues le era útil en el ministerio. Qué bonito es, al parecer, a través de los años, este Juan Marcos, que mostró buen carácter y que mostró compromiso digno de confianza, Pablo termina reconociéndolo y aceptándolo de nuevo. Gracias a Bernabé, un hombre que alentó a Juan Marcos a seguir adelante a pesar de los errores que había cometido. ¿Cuál fue el resultado final de la obra de Bernabé en la vida de este joven llamado Juan Marcos? Él terminó siendo uno de los escritores de los 4 evangelios. Él escribió el evangelio de Marcos. En tercer lugar, Bernabé, un extraordinario maestro. En Hechos capítulo 15 versículos 1 y 2, la Biblia dice que Bernabé debatía sobre las doctrinas defendiendo el evangelio de Jesucristo. Y en el versículo 35 de Hechos 15, la Biblia afirma que él viajaba por todo Antioquía enseñando y anunciando el evangelio del Señor. En muy poco tiempo, Bernabé no solo se ganó el respeto de la iglesia entera, sino que también en corto tiempo se convirtió en un punto de referencia del evangelio de Jesucristo. Y en muy poco tiempo se convirtió en una inspiración y autoridad de la iglesia. Que Bernabé visitara a tu congregación era de mucho ánimo, y por tanto los apóstoles lo comisionaron por la iglesia para acompañar a Pablo en sus viajes misioneros. Amados, en Hechos capítulo 11 y en Hechos capítulo 13, aunque oficialmente no se le atribuye que haya escrito algún libro o alguna epístola, algunos a través de la historia, algunos estudiantes de la Biblia y teólogos hemos afirmado y considerado inclusive que Bernabé fue quien escribió la epístola de los Hebreos, a la cual no se le atribuye autor, pero se sospecha por la forma en la que escribe que Bernabé fue el escritor del libro de los Hebreos. Créame que es posible. Quiero terminar este mensaje
concluyendo dos cosas. Primero, Pablo, el perseguidor y asesino de los cristianos, fue impactado y alentado por Bernabé, y gracias a ello se convirtió en el más grande predicador del Evangelio de Jesucristo. Segunda conclusión, Juan Marcos, el joven inmaduro que tiró la toalla en el primer viaje misionero y que nadie lo quería, ni Pablo. Bernabé creyó en él, le dio una segunda oportunidad y terminó siendo uno de los más importantes colaboradores de Pablo en su ministerio. Y además, en los últimos días de su vida de Pablo, Juan Marcos estuvo cerca de él y le fue de gran utilidad. Y por último, gracias a Bernabé, este joven logró escribir el Evangelio de Marcos. Termino este mensaje diciéndote, ¿qué se necesita para ser un alentador? Primero, se necesita el deseo en el corazón de ser utilidad para otros. Se necesita el deseo genuino de querer ayudar. Se necesita un corazón similar al de Dios, pues Jesús dijo: enviaré otro consolador. Jesús era el consolador de los discípulos, pero cuando él iba a partir, los discípulos se quedaron tristes, pues ya no estaría con ellos, pero él dijo: les enviaré al Espíritu Santo enseguida para que les guíe a toda verdad. Es el Espíritu Santo que te va a capacitar, es el Espíritu Santo que te va a usar, y creo firmemente que aquellos que tienen al Espíritu Santo en sus vidas también son guiados por Él. Para poder ser un consolador necesitamos tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Y quiénes pueden ser alentadores? Todos los que deseen serlo. Todos podemos ser alentadores. Tú puedes ser alentador de tus hijos. Dile a tus hijos lo mucho que te sientes orgulloso de ellos. Dile a tu esposa que la amas. Dile a tu esposo: échale ganas, te apoyamos. Hoy puedes ser alentador de otros más. Mi padre me contó hace unos días una historia sobre Tomás Alva Edison. Dice que cuando Tomás Alva Edison era un niño, Tomás era un mal estudiante. Él tenía deficiencias, así que su maestra tomó una hoja de papel y escribió una nota para la mamá de Tomás Alva Edison, donde le decía: señora, su hijo tiene problemas, su hijo es muy torpe, su hijo tiene deficiencias en el aprendizaje y yo no puedo seguirle enseñando porque su hijo va a ser un fracasado. La maestra, le entregó la carta al niño Tomás Alva Edison doblada para que la entregara a su madre. Cuando él llegó a casa le dijo: mami, la maestra te mandó esta carta. Y entonces la mamá abrió la carta y cuando empezó a leerla, el niño le dijo: mamá, ¿qué está diciendo la carta? Y ella dijo: aquí dice que tu maestra no puede seguirte enseñando porque ella ya no tiene más que enseñarte, porque eres un genio, porque eres un niño que tienes muchas habilidades. Así que a partir de ahora, hijo, no irás a la escuela más. Yo te voy a enseñar en casa, porque tu maestra dice que ella ya no tiene más que enseñarte, porque ya lo sabes todo. Cuando la mamá de Tomás Alva Edison murió, para ese tiempo ya Tomás era un genio y prodigio. Cuando su madre muere, revisando las pertenencias que ella había dejado, encontró esta carta y él se dio cuenta que su madre fue precisamente el instrumento para que él llegara a ser ese genio que terminó inventando la bombilla. Amados, tenemos que aprender a consolar. Debemos dejar de decir palabras que lastimen y que dañen, y seamos usados por el Espíritu Santo para ser alentadores, para ser apoyos de tu esposo, de tu esposa, de tus pastores, de tus padres, de tus hijos y, ¿por qué no?, también
de otros creyentes. Déjate usar por Dios y permite que el Espíritu Santo te mueva. A lo mejor te esté diciendo: toma un plato de comida y llévale a la vecina que tú sabes que tanto lo necesite. Puede ser que el Espíritu Santo te esté diciendo: toma algo de lo que yo te he dado, de lo que por gracia has recibido, y compártelo con quien menos tiene. Pero yo sé que los que tenemos al Espíritu Santo tenemos también el ministerio de la consolación. Yo quiero bendecir a todos aquellos que de manera anónima han bendecido mi vida. Yo quiero bendecir a todos los que Dios ha usado en algún momento para que este siervo suyo se mantenga firme, aun cuando en ocasiones he querido tirar la toalla. Tú sabes quién eres. Tú sabes que Dios te ha usado para levantarme los brazos en ocasiones. Ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son. Y ustedes saben que los llevo en el corazón y que Dios les devolverá todo lo que ustedes algún día hagan o den por uno de sus siervos. Que el Señor les bendiga. Si Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje o has recibido un milagro de salvación y sanidad divina, nos gustaría escuchar tu testimonio. Escríbenos vía inbox o escríbenos por WhatsApp al 936-593-1862.